1:16, ¿lo tenemos? Amén. Lo tenemos, amén. Así, hermanos, lo vamos a leer todos, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y la iglesia dice, amén. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe. Amén, hermanos, pueden sentarse. Creo que ya hemos orado al Señor. Voy a tratar, hermanos, de aprovechar el tiempo lo mejor que pueda. Usualmente siempre, es que no sé, hermanos, yo siento de que nosotros tenemos que ser personas que buscamos el rostro del Señor. Amén. Hay veces, verdad, de que yo sé que a muchos nos gustan diferentes tipos de palabras. A muchos nos gustan, hermanos, palabras que nos llenen, pero nunca olvidemos que también es importante conocer la palabra de Dios. Amén. Saben, hermanos, el fundamento de la iglesia está basado en el conocimiento de Dios. Y a través del conocimiento viene la palabra de Dios. Y si nosotros no leemos la palabra de Dios, no tenemos conocimiento. Y si tenemos conocimiento, es un conocimiento a medias, porque no nos inquietamos nosotros a buscar la palabra de Dios. Amén. Pero el Señor, hermanos, me ha inquietado de una forma especial, en el cual son algo largo los que traigo, pero el Señor me ayuda para poderlos hablar. Amén. El Señor, hermanos, creo que se merece la honra y la gloria. Yo creo que Él, hermanos, es el único al quien nosotros le debemos el respeto, la gloria. A Él, solo a Él, hermanos, le debemos la alabanza. Amén. Así que, hermanos, ¿qué era, hermanos, lo que hablé la última vez? Solo voy a hacer un repaso pequeñito. Amén. Lo que tuvimos aquí, recuerdan de que hablamos, hice casi un repaso entero de Génesis. ¿Se recuerdan? Amén. ¿Ustedes se recuerdan de dónde venimos nosotros? ¿De cuál de los tres venimos? ¿De cuál de los tres hijos de Noé venimos nosotros? Venimos de Jafet, ¿verdad? Venimos de Jafet, amén. Pero ese no es el tema, sino que, hermanos, mi punto es de que nosotros, como hermanos en Cristo, tenemos que llegar al punto de conocer verdaderamente quiénes son los judíos. Pues nosotros, yo me recuerdo cuando comenzábamos allá en El Salvador, veíamos películas. ¿Cuántos aquí eran católicos ahora? Antes. ¿Cuántos eran católicos? Muchos más. ¿Verdad que éramos muchos? Ahora, ¿cuántos somos libres? Ahora somos todos libres, amén. Esa venda que teníamos puesta ahora ya no está. Al que seguimos es Cristo Jesús. Amén. Pues resulta, hermanos, que cuando crecíamos, ustedes tienen el recuerdo de que cuando crecíamos, nuestros padres o nuestros familiares nos llevaban a ver las cosas que hacían la gente allá, los que practicaban, hacer como un tipo de teatro de la crucifixión de Cristo. ¿Cuántos se recuerdan? Amén. 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 Entonces, muchos se recuerdan en eso. Y yo me acordaba de que yo tenía en mente algo perturbador, de que supuestamente por la falta de conocimiento que padecemos mucho en ese tiempo, antes a mí se me decían, y yo esto es lo que entendía, yo no sé si estaba, pues así creo que era. Se me decía de que los judíos eran aquellos soldados. Los soldados que se vestían de rojo y todo eso con una capa aquí. Pues en mi mente yo pensaba de que ellos eran los judíos. Y yo me crecí en una buena edad. Crecí creyendo eso, de que cuando íbamos allá en las catedrales íbamos a ver todo ese show que hacían, de que supuestamente Jesucristo se lo crucificaban y todo eso. Yo me crecí creyendo, hermanos, de que los judíos eran esos soldados de rojo. ¿Se recuerdan ustedes o será que yo estoy un poco así perdido? ¿Verdad que sí era? Yo antes pensaba de que los judíos eran esas personas, eran los soldados. Mas no sabía de quién en realidad eran los judíos. Hasta que poco a poco, a la edad de 13 años, poquito a poquito me comencé a inquietar. A quitarme yo mismo, hermanos. Y a pedir al Señor que me ayude para entender la palabra de Dios. Aleluya. Y ahora sé perfectamente de que los que vestían de rojo no eran judíos, obviamente. Eran romanos. Soldados romanos. Entonces, poco a poco comencé a conocer yo, hermanos, lo que es poquito a poquito. Así es el Evangelio. No lo vamos a tomar todo de una vez, sino que poco a poco vamos a ir conociendo el poder de Dios
Y poco a poco vamos a ir conociendo la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, ahora yo sí sé quiénes son los judíos. Pero a mí me inquietó tanto, digamos, saber por qué los judíos y del origen de los judíos y por qué razón los judíos, todo eso. Entonces, el Señor me inquietó en traerles un tipo de mensaje para que nosotros entendamos de dónde viene la salvación. Ya conocimos el principio de Génesis. ¿Y se recuerdan dónde quedamos? Quedamos cuando Jacob tuvo sus hijos. Y ellos se fueron ¿para dónde? Se fueron para Egipto. Porque en Egipto había un faraón que no era tan malo, sino que simplemente los mantenía al margen. Siempre estaban ahí, tenían su buena comida y todo eso. Ellos vivían bien. Los hijos de Israel, que eran los 12 hijos, 13 en total, 14 si no me equivoco. Resulta, hermano, que pasó el tiempo y de que todos esos hijos crecieron en Egipto. Pero recuerden, hermanos, de que nosotros, la Biblia dice que maldito es el hombre que confía en el hombre. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada y ponemos nuestra fe en un hombre, el hombre va a fracasar. El hombre va a fracasar. Bueno, ustedes dirán, algunos dirán, bueno, Jesucristo fue hombre. Claro que sí fue hombre, pero fue hombre sin pecado. Fue un hombre, hermanos, que no tuvo ni un margen de pecado, ni hubo mentira en su boca. A ese seguimos nosotros. ¿Será que nos sentimos nosotros orgullosos de Él? ¿Será que tenemos valor de darle una ofrenda de palmas al Señor? Dios, hermanos, Jesucristo ha sido perfecto. Jesucristo anduvo entre los hombres, más nunca, escúcheme bien, más nunca se contaminó con las costumbres que hacían los hombres. Entonces, ese detallito, ese versículo que dice, maldito el hombre que confía en el otro hombre, no cabe con nosotros, porque nosotros confiamos en el hombre que nunca pecó. Nosotros confiamos en el hombre perfecto, aquel hermano que derramó su sangre por cada uno de nosotros. Amén. Pero bueno, no me voy a detener ahí, sino que yo he traído, hermanos, un resumen casi completo, le diría yo, de todo el Antiguo Testamento. Para que nosotros, ahora yo hago una pregunta. Cada vez que nosotros abrimos la Biblia y nosotros vemos un puño de nombres aquí, jueces, reyes, crónicas, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Será que nunca nos inquietamos nosotros en saber qué son eso, qué significa, por qué jueces, por qué crónicas, por qué Malaquías, por qué todo eso? ¿Será que nunca nos hemos inquietado en eso? Pues sería bueno de que nos inquietáramos. ¿Saben por qué? Porque por lo que dijo el hermano Pepe, yo lo creo, de que aquí hay frutos. De que aquí hay frutos. Y la alabanza que trajo el hermano, que cantó Pueblo Convertido. Si estás dormido, abre tus ojos y escucha mi voz. Hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes de que es necesario que conozcamos la Biblia. Yo no le voy a decir, póngase de hoy en adelante a leer todas las noches. No, simplemente cumpla con su deber en conocer verdaderamente por qué la Biblia nos sirve a nosotros como herramienta. Amén. Inquiétese un poquito. Y va a ver que su conocimiento va a crecer de una forma hermosa. Sí, amén. Cualquier cosa, cualquier persona que venga y se le ponga enfrente con el fin de pelear con usted, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer usted? Si usted pensó en pelear de regreso, usted está equivocado. Usted no tiene ningún derecho en pelear con un hermano. Aleluya. Usted tiene un derecho, hermano, de defender la palabra de Dios. Al menos que esa persona vaya con otra intención, usted se calla. Así como el Señor Jesucristo nos enseñó. Cuando alguien se levante contra ti, nunca levantes, nunca te exaltes, nunca te levantes contra esa misma persona, sino que mantente al margen. Aleluya. Y así el Señor nos exaltará en el día venidero. Amén. Aleluya. Pero bueno, resulta, hermanos, que yo, a través de esto, el Antiguo Testamento, yo lo he dividido para que lo entendamos, en 6 partes. En 6 partes lo he dividido, el Antiguo Testamento. Una es Moisés y la tierra prometida. ¿Cuántos conocemos la historia de Moisés? ¿La conocemos toda? Lo he dividido
en el tiempo de los jueces. ¿Cuántos conocemos el tiempo, qué fue el periodo de los jueces? Amén. El tiempo de los reyes. ¿Cuántos conocemos el tiempo de los reyes? ¿O qué fue en la historia el tiempo de los reyes? Amén. Cuarto, lo he dividido en el cuarto punto, en el tiempo de los profetas. Quinto, lo he dividido en algo bien importante, que es el templo de Jerusalén y el arca del pacto. Y el sexto, lo he dividido, hermanos, en profecías. Para mí, en lo que yo he conocido de la Biblia, esos 6 puntos son bien importantes en conocerlos. Son bien importantes en conocerlos. Porque de ahí, hermanos, nosotros comenzamos a conocer la palabra de Dios. Esto sin ofender, pero hay veces que salen de repente y nos dicen, vamos al libro de Esdras, y andamos buscando allá por Apocalipsis. Porque como no nos inquietamos, porque nosotros estamos así, hermanos, de que nuestra vida está pues baleada por cosas así del mundo, porque nosotros no dedicamos un poquito de tiempo para buscar y foguear un poquito la palabra de Dios. Hay veces que nos dicen, vamos a ir al libro de Malaquías, y buscamos ahí al principio, vamos a ir a este libro. Entonces nosotros este libro, hermano, que nos ha dado la salvación, apenas la conocemos. Apenas la conocemos. Y es algo, un deber, para todos los que ya tienen más de 5 años en el Evangelio, de al menos conocer un poquito de cada libro. Así es. No es algo que yo estoy exigiendo. Creo que es algo que el Espíritu y Dios quiere que nosotros hagamos. De no solamente, hermanos, tenemos unas 2-5 horas libres y las decidimos dedicar en algo que no nos va a dar bendición. Eso, hermanos, es, aunque no lo crea, poco a poco estamos idolatrando a las mismas cosas que no tenemos que estar idolatrando. En vez de dedicar tiempo a algo que es temporario, nosotros, hermanos, tenemos que dedicar al menos un poquito. Yo les sugiero que el día de mañana o el día lunes de esta semana dedique una media hora para leer un poquito, 1 o 2 capítulos. Pero no solamente lo léalo, así, no solamente léalo, sino que inquiétese, pídale sabiduría a Dios, inquiétese con el Espíritu Santo, para que le ayude Él a discernir la palabra de Dios. Y va a ver que Dios va a despertar en usted, en el corazón, algo que le va a beneficiar mucho. Que va a ser para bendición propia de usted. Para bendición propia de usted. A los que son nuevos, hermano David, hermana Sujei, ellos poco a poco van a ir conociendo. Poco a poco. Y eso es algo que ellos poco a poco van a ir leyendo. Y van a ir diciendo, bueno, qué bonita es la palabra de Dios. Y va a haber tiempo, hermanos, que no vamos a entender la palabra de Dios. Pero cuando le pedimos discernimiento a Dios, el mismo Espíritu con el tiempo nos va ayudando a entender, poco a poco. ¿Y eso para qué nos sirve? Bueno, primeramente, para defensa propia. Usted, hermano, con la palabra de Dios se puede defender sin alzar su voz. Usted con la palabra de Dios puede hacer muchas cosas. Pero ¿sabe qué es lo más importante que puede hacer al conocer la palabra de Dios? Que así como una persona que conocía la palabra de Dios vino y le predicó a usted, así también usted puede predicarle a otra persona para que se convierta en Jesús. Así es, amén. Creo que ese es el propósito número 1 que debe existir en nuestra mente. Conocer. Porque si vamos a donde una persona que queremos predicarle o enseñarle, evangelizar a la persona, y la persona termina sabiendo más que nosotros, que no está convertida, dígame usted, ¿en qué quedamos nosotros? Pero en realidad no nos importa a nosotros cómo quedamos. Pregúntese ahora esto, ¿cómo quedamos nosotros enfrente de Dios? Son cosas, hermanos, que con el amor de Cristo yo les digo, vamos a seguir escuchando palabra. ¿Cuántos se llenan aquí de palabra? ¿Amén? Yo creo que aquí nos llenamos de muchas palabras. Aquí hay palabras, hermanos, que nos exhortan. Hay palabras, hermanos, que nos llenan de fe. Hay palabras que nos enseñan. Y todas esas palabras las tenemos que tomar. Las tenemos que tomar. Amén. ¿Saben? El Antiguo Testamento se le conoce por la Septuaginta. ¿Cuántos conocen la palabra?
Repítalo conmigo, Septuaginta. Septuaginta. La palabra Septuaginta es la traducción más vieja que existe. Digamos, este libro salió de ese libro, de la Septuaginta. La Septuaginta era el libro más antiguo y más que se escribió en el mero idioma. De ahí salieron tantas traducciones de la Septuaginta. Amén. De ahí salieron. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque poco a poco vamos a ir escuchando muchas palabras que tenemos que conocer el significado. Amén. La Septuaginta es la traducción más antigua del Antiguo Testamento, o sea, el original a una lengua distinta. Por ejemplo, la Septuaginta fue traducida al español. ¿Cuántos aquí tienen Reina Valera 1960? ¿Verdad que muchos tenemos esa Biblia? Esa Biblia vino de una traducción lejana de la Septuaginta. Esos fueron los primeros escritos que ahora conocemos como la Biblia. Amén. ¿Cuánto le damos una ofrenda de palmas por la Biblia? La palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios. ¿Alguien sabe aquí qué significa la Torá? La Torá. Amén. La palabra Torá viene de una palabra hebrea que se tradujo a la ley. La ley. Que finalmente se convirtió en el título o la base del Pentateuco. ¿Cuántos conocemos el Pentateuco? ¿Qué es el Pentateuco? Son los primeros 5 libros que está en la Biblia, que comienza con Génesis, al menos eso tendríamos que saber, los primeros 5 libros. Comienza con ¿qué? Con Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 libros, hermanos, son considerados y son tomados por la nación de Israel como conocidos como el Pentateuco. Esos son los 5 libros, los primeros 5 libros. Y en esos se encuentra la ley de Moisés. ¿Cuántos mandamientos hay? Hay veces que pensamos que hay 10, pero hay más de 160 mandamientos. Pero en realidad los principales son 10. Amén. ¿Cómo se llaman los primeros 5 libros? ¿Qué nombre se le dio? Se le dio el nombre de los Pentateucos. Amén. Que significan que son los primeros 5 libros de la Biblia. Amén. Pero ¿por qué hablar del Antiguo Testamento? Es una pregunta que yo me hice. Porque nosotros queremos saber por qué la salvación viene de los judíos. Amén. Amén. No pierdan de base eso. No quiero que ustedes en el tramo que yo hable, no quiero que ustedes pierdan de base por qué estoy hablando de esto. Estoy hablando de esto porque queremos llegar al punto y para que como iglesia entendamos por qué la salvación viene primero a los judíos y después a nosotros. Amén. Amén. Entonces, ¿sabe una cosa acerca de este libro? De este libro que es la Biblia. Que nosotros cuando lo abrimos, pues notamos un montón de cosas, jueces, números, puño de libros, nombres, capítulos, pero usted sabía, hermano, de que si usted es una persona que se quiere llenar bastante del Espíritu Santo y se quiere llenar bastante de la palabra de Dios, usted sabía que usted tiene que investigar, nada cuesta investigar. Este libro fue escrito no en orden, no fue escrito en orden. Pero hubo un propósito porque fue escrito así también. Pero si usted es una persona que quiere dedicarse, especialmente los nuevos, que quieren dedicarse para leer un poco la Biblia, inquiétese. Busque la cronología de la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces que estamos leyendo aquí en Reyes y de repente dice aquí que Nabucodonosor llegó y comenzó a reinar, y después allá en Daniel vemos que está Nabucodonosor, y después volvemos a ver que allá en Jeremías está Nabucodonosor. Entonces nuestra mente dice, bueno, ¿cuántos Nabucodonosores hay? Entonces, pero porque como la Biblia no fue escrita en orden, y sabe, yo creo que el Espíritu Santo lo decidió hacerlo así, para que nosotros nos inquietáramos en buscar así, para que nosotros nos inquietáramos en buscar el orden. Esto lo digo para que usted tenga aquella inquietud, aquella cosa en decir, bueno, yo quiero conocer la Biblia completa, pero la quiero conocer en orden. Si usted pone el libro de Reyes, Primera Reyes, Segunda Reyes, y después pone Daniel, usted va a entender un poco más.
Pero ¿qué sigue después de Reyes? Crónicas. Amén. Estamos entendiendo un poquito, amén. Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces yo creo que lo importante, hermano, es de que si nosotros y usted se quiere enriquecer con la palabra de Dios, que es lo mejor que podemos hacer cuando tenemos nuestro tiempo libre, es conocer la palabra de Dios, amén. Inquietémonos un poquito acerca de eso. Se los pido en el nombre de Jesús, amén. Pero entonces, voy a tratar de tocar unos puntos que pueda tocar, amén. El primer punto que toqué, ¿cuántos se acuerdan? Recién lo dije, el primer punto fue Moisés. Cuando ellos, la nación de Israel estaba en Egipto, vino un rey, o sea, vino un faraón, después otro faraón. Entonces nos comenzamos a preguntar cómo es que Israel llegó a ser, que primero llegaron así como libres, pero después terminaron siendo prisioneros o esclavos. Es porque el hombre que estaba en el trono comenzó a cambiar. Comenzó a cambiar. Así como en la Biblia hay reyes buenos, también hubieron reyes malos. Así también en cualquier otro reino. El imperio de Roma, estuvieron varios, bueno, ni muchos buenos, pero sí la mayoría malos. Es porque cada rey hacía lo que quería. Así mismo pasó. Cuando la nación de Israel, los 12 hijos de Jacob vinieron y moraron en la tierra de Egipto, cambió el faraón y vino y les puso ¿qué? Carga. Les puso carga y los hizo esclavos. Pero, si ustedes recuerdan, Abraham, Dios le prometió de que no iba a olvidar a ese pueblo, de que no importa dónde estuvieran ellos, pero Dios nunca los iba a desamparar. Aleluya. Así como Dios nos ha prometido a nosotros que nunca nos va a desamparar, así mismo créalo usted, hermano, de que Dios está con Israel también y Dios está con nosotros también. Amén. Entonces Moisés, dice la Biblia de que poco a poco, yo voy a hacer un resumen lo más rápido que pueda. Moisés creció, poco a poco comenzó a adquirir y se dio cuenta de que él era israelita, no era egipcio. Entonces, dice la Biblia de que él pues mató a un soldado y pues huyó, y ya cuando tenía, ¿qué? ¿Cuántos años tenía Moisés cuando lo llamó el Señor? Tenía 40 años. Tenía 40 años. Amén. Entonces, tenía 40 años cuando Moisés, primeramente Dios habló con él y le dijo: aquí te entrego esta tarea. ¿Tarea pequeña? Claro que no. Es una tarea demasiado difícil. Amén. Pero voy a ir a esto. Quiero que me acompañen. Amén. Quiero que me acompañen a Éxodo 11. Éxodo 11. Vamos a leer algo rápido. Éxodo 11. Yo voy a, si no lo tiene, se añade a la lectura. Pues ni lo he hallado yo, Dios mío. Éxodo 11, del 1 al 8. Amén, ¿lo tenemos? Ok, dice así: y el Señor dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre el faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y de cada uno a su vecino, y cada una a su vecina, vasos de plata y de oro. Y el Señor dio gracias al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era gran varón en la tierra de Egipto. Los ojos de los siervos del faraón y los ojos del pueblo. 4. Y dijo Moisés: el Señor ha dicho así: a la medianoche yo saldré por medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, y desde el primogénito de faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca fue jamás, ni jamás será. Pero entre los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepa quién, el faraón, que hará diferencia el Señor entre los egipcios y los israelitas. Y descenderá a mí todos estos siervos, e inclinados delante de mí dirán: sal tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré, y muy enojado de la presencia de Faraón. Moisés salió muy enojado de la presencia de Faraón. Ahora leamos el 12, el 29. Dice así:
12:29, dice así. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito del ganado. Y se levantó aquella noche el faraón y todos sus siervos y todos los egipcios. Y había un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera muerto. E hizo llamar Moisés a Aarón y la noche y les dijo: salid de en medio de mí, pueblo de vosotros y los hijos de Israel, e id servir al Señor como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecid también a mí. Y los egipcios estaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y le llevó el pueblo de su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandato de Moisés, pues mandaron a los egipcios objeto de platas y objeto de oro y vestidos. Y el Señor dio gracias al pueblo delante de los egipcios, y les prestaron y les entregaron cuando pedían, y ellos despojaron los egipcios. Amén. Hasta ahí, hermanos. ¿Qué acabamos de leer nosotros? Acabamos de leer la plaga, o digamos así, la gota que hizo derramar el vaso completo de todo esto. Recuerden, Israel era ¿qué? Eran como presos en Egipto, pero vino la última plaga y rompió la paciencia de este hombre que es Faraón, y Egipto fue, y Israel fue libre, hermanos, fue libre. Estos son, hermanos, de todos los éxodos son tal vez los puntos más importantes, porque desde ahí, desde que se salió Israel de Egipto, se conoce como la Pascua. Amén. Entonces, ese fue algo importante que nosotros tenemos que saber. La última plaga, la plaga número 10, la que le llaman. Pero hay algo interesante en esa plaga. Es que ese espíritu, ese ángel que venía a matar a todos los primogénitos. ¿Qué son los primogénitos? Todo varón mayor, el que nace primero. Amén. Pero ¿qué pasó? Se preocuparon también los israelitas. ¿Qué va a pasar con nosotros? Preguntaron. De ahí donde viene la palabra y dice que Dios mandó a que un cordero se matase y ¿qué? Y las puertas de ellos ¿qué? Fueran embarradas con sangre. ¿Sangre de qué? De un animalito. Pues antes la sangre de un animalito, un cordero, era algo bien importante para Dios. Porque esa sangre no quitaba el pecado de las personas, pero sí lo cubría. Era la diferencia. Ahora es una pregunta. Esa sangre que Cristo derramó por usted, ¿qué hace esa sangre con usted? No solamente quita el pecado, cubre el pecado, y no solamente nos limpia, sino que nos da una libertad, nos da una vida eterna, a la cual, hermanos, todos nosotros estamos invitados a esa mesa. Esa es la diferencia de esa sangre con la de ahora que tenemos. Porque esta sangre fue una sangre preciosa, la que se derramó por cada uno de ustedes. Cada uno de nosotros tenemos sangre de Jesucristo. Sangre que nos da la paz. Amén. Entonces, ¿pero qué pasó? Muchas cosas pasaron, hermanos. Muchas cosas pasaron cuando salieron de Egipto. Uno de decir, bueno, ya fueron libres. Pero no. Sabe que la historia de Moisés es bien bonita, pero a la misma vez es bien, hermanos, bien triste. Amén. Quiero que me acompañen a Números, capítulo 12. Pues ahora, por ejemplo, los que estamos, hermanos, los que somos nuevos en el Evangelio, vamos a tener que entender de que en el Evangelio van a haber muchos momentos difíciles en el cual vamos a sufrir. En el Evangelio vamos a sufrir muchos. Y todos tenemos que pasar por ese desierto. Eso no es opción. Es algo que el Señor nos va a probar. Ahí es donde nosotros nos vamos a desarrollar como espíritus aprobados. Amén. ¿Tenemos capítulo 12? Amén. Dice así. Y hablaron María o Miriam y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová.
Y aquel varón Moisés era muy, ¿qué? Manso. Ese versículo 3, no crea que está ahí solo porque está ahí. Está ahí porque nos da una enseñanza. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y de repente dijo el Señor a Moisés y a Aarón y a Miriam: salid, vosotros tres, al tabernáculo de la congregación. Y salieron ellos tres. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a Miriam, los dos. Los llamó así: vengan para acá. Y los dos salieron, ellos vinieron a la presencia de Dios. Y les dijo Dios: oíd ahora mis palabras. Si haya entre vosotros profetas del Señor, le pareciera en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablaré con él, y a las claras, y no por figuras. Y él ha visto la gloria del Señor. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces el furor del Señor se encendió en ellos, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que Miriam estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a Miriam, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente nos hemos comportado y hemos pecado. No sea ella ahora como el que sale muerto del vientre de su madre, consumida la mitad de su carne. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondiendo Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su cara, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después podrá regresar a la congregación. Así Miriam fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se le reunió Miriam. Y después el pueblo partió de Geserot y asentaron el campamento en el desierto de Parán. Hasta ahí. Rápidamente hemos leído un capítulo. ¿Cuántos entendimos esto? Pero entendemos el significado verdadero. Y el significado verdadero es, hermanos, de que nosotros que estamos en el Evangelio vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Vamos a vivir tiempos que vamos a sentir que estamos solitos. Van a haber tiempos que aún tal vez nuestros propios hermanos nos van a dar la espalda cuando más la necesitemos. Hermanos en carne y hermanos en espíritu. Van a haber, hermanos, tiempos que usted se va a sentir solo. Van a haber tiempos que le van a rechazar, que un plato de comida va a querer y no le van a dar. Y usted va a decir: ¿a dónde está Dios? Con lo que siempre hacemos. Comenzamos a juzgar a Dios. Pero si nosotros tenemos en mente este pasaje de que aún la familia de Moisés murmuró contra él, ¿qué más no va a hacer de nosotros? Imagínense, Jesús, que fue el Hijo de Dios. ¿Quién no? Hermano, Jesucristo fue escupido en su propia cara. Lo bofetearon, lo golpearon de una manera terrible. Sí. Si leyéramos Isaías 53, nosotros, le digo así, si lo leyéramos, lloráramos. Sí. Lloráramos por cómo Jesucristo sufrió solo para que usted tenga libertad. Aleluya. Y hay veces que nosotros somos mal agradecidos, perdone la palabra, pero en sí somos mal agradecidos. ¿Qué significa mal agradecido? Que hay veces que no damos gracias por lo que alguien hizo por nosotros. Cuando nosotros, como dijo la palabra que trajo la hermana Roxana aquella vez, ahí nosotros comenzamos ¿a qué? A golpear. ¿A quién? A Cristo Jesús. Sí. En dándole la espalda al Señor, o comenzamos a murmurar contra el Señor. Pero yo creo que aquí hay un pueblo que ama al Señor. Yo creo que aquí hay un pueblo vivo que está esperando la venida del Señor. Amén. Entonces, hermanos, el libro, este pasaje nos da a entender de que como cristianos vamos a sufrir. Como cristianos vamos a sufrir de una manera terrible, hermanos. Amén. Entonces yo quiero que terminemos, vamos a ir, hermanos, al libro de Deuteronomio. Deuteronomio 34. Y solo vamos a leer del 1 al 7. Amén. Que es casi todo el capítulo. Bueno es el Señor, hermanos. Amén. Amén. 3 más y terminamos el Deuteronomio.
Aleluya. ¿Lo tenemos? Amén. Deuteronomio 34, 1 a 7 dice así. Y subió Moisés de los campos de Moab al monte de Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó. Y le mostró el Señor toda la tierra de Gad hasta Dan, y todo Neftalí, y a la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, y el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmas hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu simiente la daré. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás de allá. Y murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Y el Señor lo entregó en el valle, enterró en el valle, en tierra de Moab, frente a Bet-peor. Y ninguno sabe el sepulcro hasta hoy. Y era Moisés de edad, ¿de cuántos años tenía? 120. Tenía 120 años, hermano, cuando murió Moisés. Pero sus ojos nunca oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro de luto de Moisés. Hasta ahí. Hermanos, acabamos de ver la muerte de un hombre que por misericordia de Dios fue el líder de Israel. Pero ¿sabe qué es lo más importante de la muerte de Moisés? No es que murió, porque todo hombre que vive tiene que morir, es ley de la naturaleza. Sí. Pero ¿sabe qué fue lo más importante de Moisés? Lo más importante de Moisés, hermano, fue de que aún, imagínense, Moisés anduvo con el pueblo de Israel en el desierto ¿por cuántos años? Por 40 años. Él sufrió calumnias, él sufrió tanto, lo quisieron hasta apedrear. Él sufrió tanto, hermanos. Sirvió al pueblo de Israel por mucho tiempo, por 40 años. ¿Cuántos llevamos aquí en el Evangelio 40 años? Creo que no mucho. Pero 40 años sirvió Moisés a Israel. ¿Y sabe cuál fue el momento de su muerte? Cuando él murió, por lo que hemos leído, dice la Biblia de que Dios mismo lo llamó aparte. Yo me imagino un viejito, un señor de 120 años. Mi abuelo tiene ahorita, va a cumplir 90 años. Pero un señor de 120 años, caminando, hermano, solito para una montaña, solito con su bastón. Ahí no iba nadie ayudándole. Al pueblo que él había servido 40 años. Él tuvo que morir lejos de ellos, en vez de morir con ellos. Él tuvo que morir lejos de ellos. Pero ¿sabe cuál fue lo más interesante y lo más bonito? De que aún hasta su último día, el Señor estaba junto con él. Aleluya. El Señor nunca se apartó de Moisés. El Señor siempre, la presencia de Dios siempre estaba con Moisés. Gloria a Dios. No importa cómo lleguemos, hermanos, pero lo importante es llegar. Sí, amén. Moisés cumplió su tarea. Y así tenemos que cumplir nuestra tarea Sí, también. amén. Tenemos que llegar a la meta final. Aleluya. Así como Moisés lo logró, nosotros también lo podemos hacer. Así es, amén. Pero todo lo podemos hacer ¿en qué? En Cristo que nos fortalece. Amén. Moisés, una persona humilde, manso, como lo acabamos de leer, que no había otra persona manso como él, como en toda la tierra, murió alejado de las personas que él había amado, que él amaba. Murió solito, pero el Espíritu de Dios estaba con él. Amén. Incluso la Biblia dice que Dios mismo lo enterró. ¿Por qué eso? Porque usted sabe de que Israel sufría de algo, de la idolatría. Una media cosita. Incluso en el desierto hay un episodio bonito que dice que Dios se enfureció tanto que mandó serpientes para que comiera, para que los mordiera y los matara a muchos israelitas. Pero Moisés oró para que Dios se arrepintiera y que él pues quitara las serpientes. Y vino Dios y le dijo, háganse una estatua de madera, de bronce, pero que sea en forma de una serpiente. Dios le dijo eso. Y cada vez que una persona, un hombre le dijo, y cada vez que alguien sea mordido por una serpiente, que se levante y que mire a donde está la serpiente y se sanará y no morirá. Pero ¿sabe cómo era el pueblo de Israel? Es que así como era el pueblo de Israel, así somos nosotros también.
De que una cosita nos da el Señor y ya comenzamos a idolatrar las cosas. El Señor nos bendice de una manera especial y ya comenzamos nosotros a tomar las cosas de un sentido pues malo. Cuando tendríamos que mantenernos humildes y tendríamos que mantenernos mansos y humildes y tendríamos que apreciar las cosas que el Señor nos da. Aleluya. Resulta, hermano, que con el tiempo que pasó, esa estatua de bronce de una serpiente, la terminaron adorando ellos mismos. Ellos mismos terminaron adorando algo que el Señor les dio. ¿Para qué? Para sanación, una bendición, digamos así. Pero como el hombre está tan ciego de que cualquier cosa quiere tomar para adorarle, así era, hermanos, el pueblo de Israel. Dios por eso me imagino que no les quería dar nada, porque todo lo que le daba, pues ellos lo idolatraban. Y así somos nosotros por vez. Sí. Dios nos bendice con un trabajo de 5 días. Nos dan otros 2 días, no hombre, con todo, y nos olvidamos de Dios. Dios nos da algo, hermanos, nos regala, qué sé yo, cualquier cosa. Nos da un televisor, nos da una casa bonita. Nos olvidamos de Dios y comenzamos a meterle todo el billete que tenemos a las cosas que el Señor nos ha dado. Sí. Porque nosotros, hermanos, no digo todos, sino que muchos de nosotros caemos en el error de la idolatría sin que nosotros mismos nos demos cuenta. Usted pasa, un ejemplo, una persona pasa 10 años pidiendo que tenga un hijo, porque no puede tener hijo. Viene el Señor y le da un hijo. Con el tiempo se aleja de Dios porque está idolatrando al hijo. Ahora dígame usted, ¿hizo bien Dios en darle un hijo? Esa es una respuesta, hermano, que solo la persona la puede contestar. Porque solo la persona tiene la responsabilidad de no olvidarse del Creador. Sí, amén. La persona tiene la obligación de no olvidarse del Creador. Así que el Señor te bendice, gloria a Dios, pero no te olvides de Dios. Así es, amén. Pasas por momentos difíciles. Gloria a Dios. Sí, amén. Porque la Biblia dice que aunque las cosas buenas o las malas, no importa cómo venga, pero dice la Biblia que todas las cosas trabajan para bien. Así es. ¿Qué significa eso? Es sencillo, que en las buenas y en las malas le vas a servir a Dios. Gloria a Dios. Eso significa, que en las buenas y en las malas le vas a servir a Dios. Amén. Eso significa. Sí. Ahora una pregunta, ¿en las buenas y en las malas le servimos nosotros a Dios? Aleluya. Aleluya. Pueden haber sís y pueden haber nos, pero lo importante es que usted tiene vida y que usted ese no lo puede convertir en sí. Eso es lo importante, de que mientras nosotros tengamos vida, usted tiene la posibilidad, hermanos, de cambiar lo malo por lo bueno. Amén. Si usted está escuchando esta enseñanza, que solo un punto toqué, si usted está escuchando esta enseñanza, atienda a la voz de Dios. Amén. Atienda a la voz de Dios. Amén. Amén. Voy a tomar unos 10 minutitos más. ¿Aguantamos? ¿Será que aguantamos unos 10 minutos más, hermano? Sí, amén. 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 Vamos así, ok. ¿Qué pasó entonces? Moisés y el desierto. Acabamos de dar un repaso pequeñito, así, estos libros, los 5 libros. Desde Génesis, que comencé la última vez, hasta Deuteronomio. Pero, ¿qué pasó después de eso? ¿Qué pasó después de Moisés y después de Josué? ¿Qué pasó de eso? Pues el líder número 1 de Israel fue Moisés. Después se levantó otro líder, que fue ¿qué? Que fue Josué. Pero ¿qué pasa cuando una iglesia tiene un pastor y se levanta otro pastor, pero de la nada quedan sin pastor? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos ahora? ¿Será que elegimos un pastor rápido o le pedimos al Señor? Le pedimos a Dios. Amén. Así pasó también. Se quedaron sin Moisés y después se quedaron sin Josué. Vinieron los israelitas, se reunieron y comenzaron a pedirle a Dios. ¿Y qué pasó? Y ahí donde entra hermanos, lo que se conoce el libro de los jueces. Amén. ¿Quiénes fueron los jueces? Los jueces, hermanos, fue un periodo que vivió. ¿Cuántos conocen aquí? Ya mencioné a Josué. Lo conocemos, ¿verdad? ¿Cuántos conocemos a el primer profeta? ¿Quién fue? El primer profeta, Dios mío. El que ungió a David, Samuel. ¿Cuántos conocemos a Samuel? Entonces, desde Josué
del libro de Josué hasta el primero de Samuel, este tiempo que pasó en medio, se le llamó el tiempo de los jueces. ¿Por qué? Porque había una necesidad en el pueblo. Así como hay necesidad en el pueblo, siempre va a haber necesidad en el pueblo. Y el pueblo siempre va a necesitar a alguien que los lidere. Amén. Amén. Así pasó. ¿Qué fue el tiempo de los jueces? ¿Y cuánto tiempo duró este tiempo? Pónganse en mente, desde Josué hasta Samuel, pasaron como más o menos 280 años. ¿Alguien ha vivido 280 años de nosotros? No, no va a vivir el tiempo. Entonces fue un tiempo bastante largo. Fue un tiempo bastante largo. Pero en ese tiempo solo habían jueces. Solo habían jueces. Amén. Entonces, pero algo interesante de este libro de jueces, si usted lo ha leído, levante la mano si ha leído el libro de jueces. Amén. Amén. Pero bueno, el libro de jueces es una historia bien triste. ¿Sabe por qué? Porque si una persona que no está capacitada por Dios o no está aprobada por Dios y se convierte en líder y no está capacitada o Dios no la ha llamado, esa persona lleva al pueblo a un fracaso. Sí. ¿Por qué? Porque cuando Dios no llama a alguien y se autollama, esa persona se está poniendo por sí misma. Pero cuando Dios llama a una persona, ahí la cosa es diferente. Aleluya. Aleluya. ¿Cuánto creemos de que el pastor que tenemos nosotros ahora lo ha llamado Dios? Aleluya. Lo creemos, ¿verdad? Entonces estamos confiando en Jesucristo, de que Él le va a ayudar a nuestro pastor para que nos guíe. Amén. Amén. Entonces, pero este fue un periodo triste, el libro de jueces. ¿Por qué? Porque el libro de jueces, hermanos, después de la muerte de Josué y el nacimiento, después de la muerte de Josué, necesitaban un líder. Amén. Entonces Dios viene y levanta a jueces en Israel. Acompáñenme, Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2, solo vamos a leer del 16 al 19. ¿Será que vamos entendiendo un poco, hermanos, lo que voy hablando? ¿Me estoy dejando de hacer entender? Amén. Jueces capítulo 2, del 16 al 19. Dice así: Entonces Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que le despojaban. Y tampoco oyeron a sus jueces. ¿Quién escuchó? Israel. Sino que fornicaron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron bien pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos del Señor. Por ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez. O sea que Dios levantaba a una persona y esa persona tenía el respaldo de Dios. Pero el juez los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová se arrepentía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero el 19, pero cuando moría el juez, ellos se tornaban y se corrompían más que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y nada disminuían sus obras ni de su duro camino. Hasta ahí. ¿Qué pasaba entonces? Dios, a través del clamor de los hijos de Israel, Él atendía a sus hijos. Él venía y les levantaba personas, les levantaba jueces. ¿Qué es un juez? Usted ahorita va a una corte, ¿qué hay ahí? ¿Quién lo va a juzgar a usted? Un juez. Algo parecido era ese tiempo. Algo parecido era ese tiempo. Dios levantaba una persona para que estuviera, ¿qué? Juzgando lo bueno y lo malo. Pero cada vez que Dios levantaba a un juez y ese juez bueno moría, el pueblo, en vez de clamarle a Dios y pedirle un mejor juez, ellos mejor le daban la espalda a Dios y iban de regreso a hacer lo malo. Así, hermanos, así Israel fue poco a poco, mire, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y si usted lee el final de Jueces, usted se va a dar cuenta de lo pobre y lo lamentable que fue la situación de Israel en ese lugar. En el tiempo de los jueces, todo comenzó bueno, todo comenzó bien. Pero al final, ¿cómo terminó Israel? Terminó en una depravación, hermanos. Hay veces que los últimos momentos de los jueces, o los 280 años, se le compara un poco como el tiempo de Sodoma y Gomorra. Así era. Yo le invito, cuando tenga la inquietud, vaya y lea Jueces 19, si no me equivoco, cuando la Biblia habla de Levita y la concubina. Ya hemos leído esa historia nosotros, una vez la prediqué allá en otra iglesia.
son temas, hermanos, que están ahí y son perturbadores, que esa no es apta para enseñarle a un niño, pero los adultos tendríamos que leerla para conocer hasta dónde llega el corazón del hombre. Y uno puede decir, bueno, yo soy hombre, pero yo conozco mi corazón. Mentira, un hombre no conoce su corazón, una mujer no conoce su corazón. Hoy decimos que amamos a Dios, mañana no sabemos y le damos la espalda. Porque el corazón del hombre así es. El corazón del hombre es tan débil, hermanos, que con cualquier cosita bonita que brilla, nosotros nos dejamos ir. Así es. Así pasa, así era el tiempo, así siempre ha sido. El corazón del hombre es engañoso. Sí. Cualquier persona que confía en su propio corazón no recibe ni una cosa buena, porque el mismo corazón le va a traicionar. Amén. Entonces, cada vez que Dios levantaba un juez, empeoraba Israel. En vez que mejorara, empeoraban. Amén. Pero, ¿qué pasó? Ahora voy a nombrar dos personas que nosotros conocemos. ¿Quién conoce a Débora? O al menos la ha escuchado. La hemos escuchado. Débora fue la única mujer, escuche bien, fue la única mujer que fue jueza de Israel. Ella hizo lo bueno delante de Dios. Pero, así como hubieron hombres buenos, también así mueren. Cada vez que un juez bueno se levantaba, venía otro y ese terminaba arruinando lo que otro había hecho. ¿Cuántos conocen a Sansón? Hemos escuchado de Sansón. ¿Quién fue Sansón? Oh, el fuerte. Así se le conoce. Pero la historia es bien bonita. Humanos como nosotros. Moisés, humano. Josué, humano. Débora, qué sé yo, todos los hombres que leemos aquí, humanos, que por la debilidad nos dejamos caer. Así somos nosotros, hermanos, débiles cuando no estamos con Cristo Jesús. Pero los que son y los que estamos en Cristo Jesús, somos fuertes, somos sólidos. Y siempre hay momentos difíciles, pero el Señor está a nuestro lado y nos mantenemos rectos. Amén. Entonces, hermanos, cuando usted ve el libro de Jueces y se pregunta, bueno, ¿quiénes fueron jueces? Bueno, sencillamente, jueces significa ese periodo que hubieron jueces en Israel. Jueces en Israel, amén. Entonces, hasta ahí llego yo, ¿verdad? Jueces, pues usted, vamos a leer el último versículo de Jueces. Acompáñenme ahí, en Jueces 21-25. Dije 10 minutos, ya me pasé 5, hermanos. 21-25. Y leámoslo todo, dice así. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que parecía recto delante de sus ojos. O sea, cada uno hacía lo que le parecía. Así era, hermanos, el tiempo de Jueces. Así se vivía el tiempo de Jueces. Esta gente vivía conforme a lo que quería. Ellos no tenían reyes, pero tenían jueces, pero les daba igual. Ahora nosotros tenemos a un Dios, tenemos a un Señor, tenemos a un Cristo en nuestra vida. Amén. ¿Decimos amén? Entonces, si nosotros tenemos un Dios vivo y que nos ve y que nos cuida, ¿será que es justo que nosotros le paguemos con una mala mirada? ¿Será que es justo que nosotros le paguemos de una mala forma? No es justo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que hacerlo bien delante de Dios. Tenemos que hacerlo bien delante de Dios. Amén. Entonces, hermanos, para otra ocasión será, que me faltan 4 puntos más. Para otra ocasión será, pero al menos ya hemos entendido quién fue Moisés, el periodo de Moisés, un poquito, y quién fue el periodo de los jueces. Amén. Con esto, hermanos, nosotros nos da un poquito de conocimiento y de entrada para comenzar a leer un libro. Ya sabemos quiénes son jueces, ya sabemos. Amén. Entonces, hermanos, que sea la paz del Señor con cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga. Y en otra ocasión terminaré los puntos que son bien interesantes. Amén. Así que el Señor les bendiga y voy a dejar el pastor con cada uno de nosotros. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios, hermanos. El Señor es bueno, hermanos.